Bueno, la importancia de este tema es, de alguna manera, el derecho urbanístico viene a ponerle una mirada jurídica a lo que es el urbanismo, como una disciplina y como una técnica que tiende a ordenar la ciudad, a ordenar el crecimiento de la ciudad o la transformación de la ciudad a partir de la urbanización y a partir de la edificación. Entonces es importante porque se basa en una serie de principios que parten de la legalidad, es decir, se puede hacer todo aquello que está autorizado por la norma, que está regulado en los planes reguladores, en el reglamento de edificación, pero también busca ponerle cierta razonabilidad. Es decir, que las normas urbanísticas estén ligadas directamente al fin que persiguen. Es decir, tiene que haber una razonabilidad en las medidas que se adoptan. ¿Por qué? Porque el derecho urbanístico infiere directamente, o mejor dicho, modela el derecho de propiedad de las personas. La base constitucional está dada porque cuál es la competencia que tienen los órganos del Estado dados por la Constitución Nacional y fundamentalmente por la Constitución, en este caso de la provincia de Entre Ríos, para poder dictar normas que en definitiva restringen el ejercicio del derecho de propiedad, porque el derecho a edificar, el derecho a urbanizar, el derecho a demoler previamente cuando uno quiere hacer sustituciones de inmuebles está o es un corolario, una consecuencia del derecho de propiedad. Entonces es importante que las competencias esas estén en el ordenamiento jurídico, estén en la Constitución, porque la Constitución, así como le da a los municipios, fundamentalmente de la provincia de Entre Ríos, establecer restricciones al dominio, es decir, determinar los famosos FOSFOT, es decir, cuánto puedo ocupar de un suelo, de un inmueble, cuánto puedo construir, cuál es la volumetría, qué alturas puedo hacer. Así como le establece ese tipo de restricciones, también le dice, bueno, en base a ciertos principios o garantías constitucionales, como es fundamentalmente la inviolabilidad de la propiedad, como es el principio de la legalidad, es decir, que esté en una ley formal, ya sea una ley que emana de la legislatura de la provincia de Entre Ríos o, en su caso, si es competencia de los consejos municipales, el principio de la igualdad, es decir, que todos aquellos que están en los mismos distritos, en las mismas secciones dentro del Código Urbano, sus inmuebles estén ubicados, por ejemplo, sección 1, todos esos van a tener el mismo tratamiento. Y le preguntamos a la doctora Diana Tallier cuáles son los conflictos más usuales que se dan en este ámbito. Y los conflictos más usuales son con relación a los propietarios, esta cuestión que sienten a veces los propietarios, los desarrolladores, los urbanizadores, de verse de alguna manera constreñido en el deseo de qué es lo que quieren proyectar. El conflicto muchas veces se da en las urbanizaciones que no son controladas. Lamentablemente es una situación que se ve a veces muy a diario en la provincia de Santa Fe. Creo que Entre Ríos no es ajeno a eso, en el sentido que los municipios no tienen una normativa totalizadora, reguladora del derecho a urbanizar. Entonces muchas veces se hacen cambios de uso del suelo, de rural a urbano. Porque nosotros, y aquí hago un paréntesis, el suelo tiene un gran valor económico. Es decir, el valor del suelo urbano no está dado por el espacio, por la cantidad de metros cuadrados, sino está dado fundamentalmente por las obras públicas o privadas que a veces rodean a su inmueble, que le dan mucho valor o a veces le quitan valor. Cuando, por ejemplo, de no existir este hermoso parque, los inmuebles que lo rodean tendrían otro valor. Cuando el parque está, cuando la obra pública está y la obra pública es positiva, le da un valor mayor a la propiedad. También puede pasar que por esa calle atraviese un viaducto, o las famosas autopistas de Buenos Aires, cómo disminuyeron el valor venal de las propiedades. Pero generalmente la obra pública, si es positiva, le da valor. Y los cambios de normativa urbanística, es decir, si a mí me permiten incrementar el FOS, si me permiten incrementar altura, también a mi inmueble le dan un mayor valor. La productividad o el rendimiento, la renta económica de ese inmueble es mayor. Entonces yo le decía, los conflictos muchas veces se dan porque se hace este cambio. Muchas veces los municipios, por esta necesidad de construir ciudad, hacen los cambios de suelo rural a suelo urbano, pero no vienen acompañados de una normativa.
¿Qué queremos señalar con esto de que no vienen acompañados con una normativa? Que el desarrollador no está constreñido por una norma que le obliga a conformar lo que denominamos suelo servido o que lo que hoy se denomina un buen hábitat. Es decir, apertura de calles con mínimamente abovedamiento, alcantarillado, la necesidad de las cloacas, los servicios domiciliarios, es decir, esto de la luz, no solo el alumbrado público, la luz a los domicilios. Y como tantas veces lo hemos marcado cuando hablamos estos temas de urbanismo, aparece el debate sobre si densificar o expandir las ciudades hacia sus zonas más lejanas de los centros. ¿Cómo planificar en este punto? Hoy el planeamiento urbano busca ser un planeamiento estratégico fundamentalmente de participación y consenso. Es decir, hoy la ciudad no se puede pensar y proyectar desde un escritorio. Hoy el urbanista no puede estar encerrado. Necesita estar en contacto con la gente y tratar de lograr un consenso con la población. Vivir en la ciudad es vivir en conflicto. Es decir, nosotros cuando el vecino protesta en circunstancias como esta, bueno, el que no quiere verse afectado necesita estar solo, necesita estar aislado. ¿Por qué? Porque las restricciones al dominio no son patrimonio del derecho público, en este caso del derecho urbanístico, también son patrimonio del derecho civil, en el Código Civil y Comercial. Están las restricciones de vecindad, digamos, por lo tanto hay ciertas tolerancias que los vecinos tienen que aceptar. En la medida que la normativa sea racional, en la medida que las alturas que se determinen para esa sección o a veces para esa cuadra sean racionales, deben tolerarse. Lo importante es que estén fijadas previamente en el reglamento de edificación, en el código urbano. Seguramente si yo tengo un hermoso patio y como consecuencia de un edificio me voy a ver afectada del sol, bueno, eso no es imputable ni a la administración pública ni es imputable al proyectista o al titular o propietario del inmueble en donde se va a desarrollar, en la medida que esa altura esté ya permitida en el Código Urbano y fundamentalmente en el reglamento de edificación. Y aprovechando la visita de esta especialista en derecho urbanístico y en diferentes cuestiones que hacen al urbanismo, le consultamos sobre la experiencia de Rosario, que tuvo un boom constructivo muy marcado en los últimos años. Rosario trabajó, por ello digo, a partir de lo que es la participación, primeramente con lo que llamó en los instrumentos de participación de gestión urbana, con las mesas de concertación, de alguna manera donde nosotros decimos toda la sociedad, cuando decimos toda la sociedad, desde las vecinales o el vecino de manera independiente, los colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, abogados, las universidades con todas sus disciplinas, las cámaras de la construcción, todos abocados a tratar, por supuesto las autoridades públicas, a tratar de consensuar una normativa que sea lo menos gravosa para toda la sociedad. Porque es cierto, la norma en algún momento siempre va a afectar a alguien, pero eso es imposible, es decir, hacer una norma que sea inocua y beneficiosa para todos. Entonces, Rosario, primero a través de esa mesa de concertación, luego se elaboró un plan urbano que se sometió a audiencia pública, que es otro modo de participación ciudadana, donde cada uno pudo expresar los pros y los contras de ese proyecto. Entonces Rosario hoy está, digamos, su normativa trabajada a partir de lo que es el área central, con fuertes zonas de protección urbanística, sobre todo como consecuencia del régimen de protección al patrimonio urbano y arquitectónico, y después se fue conformando en lo que le van llamando los distintos anillos perimetrales, de manera tal que se reservaron sectores de la ciudad, sobre todo los corredores con posibilidad de elevar altura, y las zonas más residenciales o barriales con planes particulares o planes especiales o de detalle, donde se hace un control de altura para evitar justamente los excesos de altura en torre. Creo que esa es una modalidad que están adoptando muchísimas ciudades, es decir, de tratar de homogeneizar alturas, donde por supuesto ya hay alturas adquiridas, no sobrepasar las que están,
tratar de lo que se llama construcciones en altura controlado, buscando la media de la sección justamente para armonizar estas circunstancias. Pero lamentablemente donde están autorizadas las construcciones en altura, las viviendas residenciales de poca altura, planta baja o un piso, efectivamente siempre se ven afectadas.